contando historia. Si hay algo que tiene de linda la historia, es que siendo una disciplina cultural, humana, tiene todas las vicisitudes del ser humano y es dable pasar del blanco al negro y atisbar, ver, confrontar, mirar desde ángulos muy distintos la realidad actual, la realidad pasada, imaginar el futuro, como pudieron haber visto o imaginado. Y hablo de imaginar porque la palabra imaginación lleva a la magia y la magia tiene eso de fantasioso que solo la mente humana es capaz de recrear. Hablábamos en programas anteriores de las figuras descritas en esa tríada de libros mencionados por don Andrés Rivera, Juan José Castelli y la Revolución de Mayo. Y en ese libro imaginábamos ese momento crucial, trascendental en el nacimiento de nuestra patria, cuando en cuclillas los miembros de la primera Junta de Gobierno Patrio juraban solemnemente por la revolución. Dicen que apoyándose la mano derecha en el hombro de el vocal acuclillado a su diestra, uno a uno fueron emitiendo su juramento. Vimos también de qué modo don Juan Manuel de Rosas, convertido en un farmer, en un estanciero, allá en la lejana Inglaterra, añoraba, rememoraba y adoctrinaba sus días de otrora dueño de las pampas argentinas. Imagina Andrés Rivera a don Juan Manuel de Rosas, quien vivía de lo poco que le enviaba quien lo depuso y lo venció, porque el único que le mandaba cada tanto unos patacones era don Justo José de Urquiza. Toda la riqueza que había quedado en las pampas bonaerenses de don Juan Manuel de Rosas le fueron incautadas, entre ellas a quien estaba anotado como su hijo, y era el hijo natural de don Manuel Belgrano. El hijo de Manuel Belgrano, don Pedro Rosas y Belgrano, tenía más de 50 estancias anotadas en la provincia de Buenos Aires y todas le fueron incautadas cuando cayó don Juan Manuel de Rosas en ese proceso que se le inició por parte de Buenos Aires. Y don Juan Manuel de Rosas, en ese diálogo supuesto hecho desde Inglaterra, va viendo cómo es la suerte del país que ha dejado desorganizado, diezmado, y cómo sin embargo los viejos pobladores criollos, gauchos y negros aún seguían vivando viva
don Juan Manuel de Rosas y la Federación cuando años han pasado de su caída. Vimos después la figura rara de José María Paz, el Manco. Pero les decía al inicio que si tiene algo de linda la historia o la lectura, es que nos permite ver desde distintos puntos de vista un mismo hecho o hechos que acaecieron y que forman parte de nuestro acervo comunitario. Y aquí que encontré, porque Eduardo Belgrano Rawson lo cita a menudo, a don Tomás de Iriarte, el coronel, después general de artillería, Tomás de Iriarte. Una figura poco conocida comúnmente en nuestro saber histórico diario. Don Tomás de Iriarte, coronel de artillería, argentino, porteño, había ido a estudiar a España y allí, entrado en la carrera de las armas, formó parte de la artillería y hizo carrera como artillero. Y la artillería es quizá el arma más difícil en esos momentos de la guerra porque requiere saber matemático. Y no eran muchos los que sabían leer y escribir, y menos quienes sabían o dominaban las matemáticas. Y don Tomás de Iriarte se hizo un militar de carrera en el arma de artillería. Y vino, fíjense ustedes, a combatir con las tropas realistas españolas contra las armas de la Revolución de Mayo. Y vino a través del Perú y fue parte en la batalla de Salta, que enfrentó a las tropas realistas con las tropas revolucionarias mandadas por don Manuel Belgrano. Y tras esta batalla, el general Tomás de Iriarte se pasa al ejército patriota y es nombrado por Belgrano a cargo de la artillería. Y de allí en más tuvo una dilatada carrera militar a favor de las armas patriotas, estuvo a cargo de la artillería argentina en la guerra contra el Brasil, 1827-1828, estuvo a cargo de la artillería y era quien tenía a su cargo el resguardo y la defensa del fuerte de Buenos Aires cuando la revolución del 1 de diciembre de 1828 derrocó al gobernador legalmente electo de Buenos Aires, don Manuel Dorrego. Fue testigo de la asunción y el gobierno de don Juan Manuel de Rosas, a quien en primer término pone a disposición su cargo militar como artillero. Y después se pasa a la oposición y queda como exiliado en Montevideo. Allí ve lo que se llamó el sitio de Montevideo por parte de Rosas y Oribe, cuando Montevideo pasa a ser denominada la Nueva Troya o la Troya americana, porque estaba rodeada por las tropas de Rosas, de Oribe, y su defensa estuvo a cargo de José María Paz. Y de toda esa larga
trayectoria en las armas de la patria, don Tomás de Iriarte nos dejó 8 tomos de memorias. Y cuenta de una manera muy creíble, pero muy cruda, cuál fue la actuación de cada uno de sus contemporáneos que hoy quizá ocupan un lugar de más destacada o de destacado lucimiento en la historia argentina. Quejumbroso, pesaroso, muy triste y abatido por la suerte del destino, don Tomás de Iriarte dicen que escribía noche y día para dejar testimonio de cuál era el comportamiento de sus compatriotas en esos difíciles momentos del gobierno de Rosas, de la guerra contra el Brasil, de la caída de Dorrego, del levantamiento de Lavalle. Nos da una precisa relación del desembarco de San Martín en Montevideo cuando regresó al Río de la Plata con intenciones de volver a radicarse en nuestro país. San Martín ya estaba en Europa, se había ido hacia 1823, 1824, y en 1829 don José Francisco de San Martín regresa, recala en Montevideo y allí se entera de el levantamiento de don Juan Galo de Lavalle el 1 de diciembre, derrocando al gobierno de Manuel Dorrego. Sabemos que posteriormente Juan Galo de Lavalle personalmente dispone y resuelve el fusilamiento en los campos de Navarro de Manuel Dorrego. La espada sin cabeza, el león de Río Bamba, tal cual se lo llamaba a Juan Galo de Lavalle, instigado, según sabemos después, por Salvador María del Carril y otros insignes unitarios, dispone el fusilamiento de Dorrego. Y San Martín estaba en Montevideo y don Tomás de Iriarte lo visita y deja una semblanza precisa de la impresión que tuvo San Martín y por qué no volvió al país. Dicen que allí San Martín manifestó que no regresaría jamás a estas tierras ni prestaría su sable para derramar sangre de hermanos, porque el país se había hecho una vorágine de guerra civil entre unitarios y federales, preludiadas por ese fusilamiento de Manuel Dorrego, por Juan Galo de Lavalle, de quien refiere Tomás de Iriarte que San Martín dijo que se había salvado allá en el Perú de que no lo sacara de las fuerzas patriotas, que eran unos alocados, inconscientes y juveniles muchachos sin ningún tino político ni ninguna vasta mira en lo militar. Así San Martín, ante el estado anárquico que vivían las provincias del Río de la Plata, reembarca en la Rada de Montevideo acompañado por don Tomás de Iriarte y vuelve definitivamente a la Europa para no volver y morir allí en Francia en 1850. Y deja Tomás de Iriarte librado
a la interpretación de quienes leemos sus memorias la figura de San Martín. Dicen que si bien podía en su vida privada ser objeto de numerosas reprensiones, sin embargo, era un hombre austero, serio, reflexivo, de hondas miras, total y absolutamente distinto a don Carlos María de Alvear, quien le tenía a San Martín entre ceja y ceja con unos celos y una envidia trascendentes por la suerte alta que le cupo a San Martín en la Guerra de la Independencia. Y así va en sus más de 10.000 hojas Tomás de Iriarte escribiendo febrilmente noche y día la suerte de nuestro país en esas aciagas horas. Quizá como nadie retrata a Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, aquel oficial que formando parte del Ejército del Norte, en una noche en que San Martín estaba uniformando voces de mando en la ciudadela que había formado y construido en Tucumán, se rió del timbre de voz de Manuel Belgrano. San Martín, en un golpe de candelabro sobre el escritorio, dispuso el confinamiento de Manuel Dorrego por ese acto a la lejana Santiago del Estero. Y Manuel Dorrego, de allí en más, ocupó misiones en Estados Unidos y allí abrevó las ideas federales que había antes traído al Río de la Plata don José Gervasio de Artigas. Y Manuel Dorrego, cuando llega al gobierno en 1828, trata de restablecer este sistema de Estado en nuestras desorganizadas provincias desunidas del Río de la Plata. Y va Tomás de Iriarte narrando de forma muy precisa la forma, el modo en que el poder va cambiando a quien lo asume. Manuel Dorrego dice, era un hombre probo, muy sensato, dotado de un sentido común muy amplio y de muy buenas intenciones, pero que llegado al poder se vio cooptado por esas veleidades que muchas veces el poder dota o trae a quien lo detenta. Y ese personalismo acentuado quizá lo llevó a Dorrego, dice Tomás de Iriarte, a desacertar el rumbo a tal punto de dejar el poder tras la sonada de la Valle, una sonada hecha entre gallos y medianoche de una mala elección, y llegar al punto de ver su suerte librada a la espada sin cabeza de don Juan Galo de la Valle. Tomás de Iriarte, en sus 8 largos tomos, es dable recorrer, ahondar, conocer las figuras